Buenos días a todos, mi nombre es José Armando López Nicolás Everiche. y en el día de hoy vamos a hablarles sobre las religiones tradicionales chinas. Exacto, vamos a hablar sobre tres aspectos fundamentales, como lo son las bases, los cimientos de lo que viene siendo el taoísmo, el confucianismo y un poco sobre la teoría del yin yang, que ya muchas personas deben saber sobre esto. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo, hacerlo bastante entendible para todo tipo de público y espero disfruten el video. Ok chicos, entonces para empezar vamos a tratar el tema sobre la teoría del yin yang. Entonces, muchas veces nos preguntamos qué es eso del yin yang, lo escuchamos en películas y demás, solamente vemos el simbolito que es como la esfera que todo el mundo conoce, dividida entre blanco y negro y demás. Pero para hablar del yin yang primero hay que saber que hay un Dao, o sea, vamos a hablarnos o vamos a proyectarnos a las religiones chinas. Estamos en el Medio Oriente, por allá, estamos en China y allá existe algo que se llama el Dao. Existen dos tipos de Dao. Está el Dao eternamente real, que es como algo absoluto, y el Dao implícito, que este implícito es el que contiene el Yin Yang. Entonces, partiendo de esto, el Yin Yang viene siendo el ser y no ser, o sea, ser y no ser. Siempre es como, hay una parte, esa parte tiene una contraparte y vamos, todo se va a regir por esta temática. Entonces, el Yin Yang también es conocido como el libro de las mutaciones y está contenido de algo que se llama Tai Chi Tu. Pero ¿qué es este Tai Chi Tu? Ya parecemos orientales con estos términos, Tai Chi Tu, Kung Fu y tales y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, el Tai Chi Tu es el esquema de lo manifestado, así textualmente lo dice. ¿Qué es el Tai Chi Tu? El esquema de lo manifestado. Entonces, este esquema de lo manifestado me dice que hay yin yang en todas las cualidades de todas las cosas que hay en el universo. Ahora bien, cabe aclarar, porque se presta para muchos malentendidos, se presta para confundirse, porque muchas veces decimos el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Entonces, no, porque se dice textualmente que sí tienen como cierta similitud al ser contrariados y demás, pero no vienen siendo esto, vienen siendo inversos y se explique de una manera hasta algebraica, que me pareció hermosa que se explique de manera algebraica, porque cuando se tiene un inverso y se tiene un número y el inverso de cualquier número y este se le adiciona a este número inicial, nunca te va a dar cero. Si fuesen totalmente se anularían, si fuesen opuestos totalmente se anularían, pero no, este da más o menos, o sea, oscila a dar el número inicial. Entonces es como una manera un tanto matemática, un tanto algebraica de explicar este fenómeno. Entonces, otra vez vuelvo a resaltar que es muy importante tener en cuenta que el yin y el yang está presente en todo, pero también es importante decir que no todo, o sea, algo, cualquier cosa, cualquier ser, no está netamente lleno de yin o de yang, siempre debe tener un equilibrio fluctuante, o sea, puede que tengas mucho yin, pero tienes que tener algo de yang para que tu equilibrio interno o el equilibrio de ese objeto, de ese ser, de lo que te estés imaginando, también pueda tener este equilibrio fluctuante. Y también cabe empezar a decir que se rige por 5 principios, como es el de la infinidad, la oposición, la interdependencia, el crecimiento y decrecimiento y por último la intertransformación. Entonces, para entender estos 5 principios, por finalidades prácticas, para la mejor comprensión, se hacen 2 pares y uno que va individual, ¿sí? Entonces, el primer par lo conforman la oposición y la interdependencia. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿qué resumen todo esto de oposición e interdependencia? Que las cosas, hay una que se necesita mutuamente. Entonces, la existencia de uno me lleva obligatoriamente a la existencia de otro, porque estamos hablando de yin yang, ya lo hemos dicho, inversos, ¿sí? Entonces, si hay algo, debe haber otra cosa que es la inversa de esta. Entonces, este es el ejemplo más claro, ¿sí? Hay muchísimas cosas que me hablan sobre esto. Por ejemplo, el agua y el fuego, el metal y la madera, el frío y el calor, la sangre y la energía, y un montón de cosas más que en nuestro día a día vemos como que súper simples, pero que abarcando o metiéndonos de lleno en lo que viene siendo el yin y el yang,
vemos toda la trascendencia que pueden tener. El segundo par viene siendo el crecimiento y el decrecimiento, que a grosso modo viene siendo que si uno crece, el otro tiene que decrecer. Lo que habíamos dicho, no todo puede ser yin ni todo puede ser yang, siempre debe estar en un equilibrio fluctuante, un equilibrio dinámico. Entonces, para llegar a esto se necesita de un estado cambiante siempre. Un ejemplo claro de esto está citado incluso en libros y demás para explicarlo: el peso corporal. Cuando ganamos peso, o sea, ganamos masa muscular o nos ponemos gordos, es porque hay carencia de movimiento físico y esto nos lleva a engordarnos. Entonces, cuando nos ponemos delgados es que por lo general activamos como estamos activos, vamos al gimnasio y crece mucho más nuestra tasa de movimientos corporales. Entonces esta es la manera de explicar lo del crecimiento y el decrecimiento, ¿sí? Si una cosa está creciendo es porque otra está decreciendo. Entonces si yo aumento mi actividad física, decrece mi grasa y todo esto se traduce también en otro de estos pares que viene siendo el crecimiento y el decrecimiento. Y por último, solita, tenemos la intertransformación, que este ya viene siendo como un modo o una cosmología de pensar, y dice, que es la frase quizás más bonita de todo el fragmento, que el universo está limitado a nuestra noción de universo. Entonces nos invita siempre a un estado constante e infinitamente progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos limitar a las cosas que tenemos hoy en día. Tenemos que seguir un poco más allá y tenemos que poner nuestras barreras, y que incluso casi que nos invita a no poner barreras, siempre trascender más allá, ya sea en el conocimiento, en lo físico o demás. Entonces esta es como la invitación o como la cosmología que quiere brindarnos un poco la teoría del Yin Yang en la intertransformación. Bueno, muchachos, ahora siguiendo con la temática, vamos a adentrarnos en lo que es el Tao Te Ching, el cual abarca lo que vienen siendo las corrientes del taoísmo y el confucianismo. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco lo que significa Tao Te Ching, ¿sí? Netamente china la palabra. Y comenzamos por Tao. ¿Qué significa Tao? Tao viene siendo vía, que viene siendo la iniciación del dogma del taoísmo y el confucianismo. El Te viene siendo, o más bien se refiere a poder rebajarse en la medida que deseamos la grandeza. O sea, si yo deseo mucha grandeza en mi vida, entonces esto implica que debo rebajarme mucho. O sea, esto viene siendo, acá en términos occidentales prácticos, lo que viene siendo la humildad. La humildad que estamos dispuestos a entregar para llegar a un nivel de grandeza. Y luego el Chin viene siendo jugar la carta contraria. O sea, y todo esto traduce como tratar... Recuerden que estábamos hablando de los distintos tipos de Dao y demás, el universal y el que es implícito. Bueno, entonces acá es la búsqueda de eso mismo, o sea, la manera de encontrarse con esto y de conformarse con el Tao, o sea, con la vía que nos tocó. Ok, entonces, esto tiene una gran como relevancia o una gran a tener en cuenta, podemos decirlo así, y es que piensa que la naturaleza compensa el desequilibrio. Entonces, esto que mencionábamos de estar dispuestos a rebajarnos y demás, o sea, tarde o temprano la naturaleza va a terminar haciéndolo. Entonces es mejor nosotros comenzar a hacerlo por nosotros mismos. También entonces abarca, ya habíamos mencionado, lo que tiene que ver con el taoísmo y el confucianismo. El taoísmo, y quizás es un tanto difícil o un tanto complicadito de entender, pero el taoísmo viene siendo orientalmente para aquellas personas que tuvieron un gran fracaso y demás, y necesitan como que reencontrarse con ese sentido de la vida que han perdido a través de la meditación y de la embriaguez lírica, que es como tratar de sumergirse mucho en los textos estos sagrados, como es el Tao Te Ching. Y el confucianismo viene siendo esa persona sobria, muy erudita en distintos campos, que se desempeña bien en su trabajo, en cualquier actividad que realice. Y hay una frase muy popular que dice que un buen oriental, un buen chino en este caso, es confuciano de día y taoísta de noche. Pues más claro no puede estar. Confuciano de día, que en el día pues
se comporte bien en su trabajo, que sea buen esposo, que lleve a cabo todas las labores que tenga que hacer de una manera adecuada, de una manera propicia. Y taoísta de noche, que reflexione, que medite de todo lo que tiene que mejorar, aunque no haya fracasado, como se piensa al principio, que el taoísmo es para aquellas personas que han fracasado y que necesitan interiorizarse. Entonces, esto viene siendo la parte que une las dos corrientes. Entonces, Tao Te Ching viene siendo eso. El primer libro de Jin que trata de como que de mezclar estas dos fuentes para llegar a ser una persona bastante íntegra. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre uno de los componentes del Tao Te Ching, que trata de hablar como de una reflexión global sobre lo que es el Tao Te Ching. Entre esos tenemos un buen caminante no deja huellas. ¿A qué se quiere referir con esta frase? Se dice que el taoísmo es una doctrina inicial, es decir, que va principalmente por los principios metafísicos y no por el misticismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que como ya se sabe, la metafísica es el estudio del ser, es decir, exacto, que estudia los principios de la persona como tal, mientras que el misticismo es un estado religioso ideal, algo perfecto. El taoísmo no, deja de lado esto del misticismo, es más que todo se concentra en el ser, en la persona. Listo, entonces, cuando él se refiere a que un buen caminante no deja huellas, quiere decir que el taoísmo no se fija en los contextos históricos, sino que ellos van más que todo enlazados con lo mitológico, con lo fantástico, con los mitos. Entonces, con esto no es que queramos decir que estamos negando la existencia de la historia que pasó, sino que tienen muy en cuenta lo que vienen siendo las ilustraciones y demás. Exacto, la historia de Lao Tse, todo eso no la estamos negando, solo que valoran más la simbología de exacto, los hechos. Incluso ellos tienen un mito, una leyenda sobre el origen del libro Tao Te Ching, o también del Lao Tse, y el de Lao Tse que demoró 70 años, aproximadamente 70 años en el vientre de su madre. Sabemos, o no lo hemos mencionado, Lao Tse fue uno de el principal filósofo de esta corriente. Entonces, este tipo de mitos y demás tienen mucha cabida y pues como son el pilar fundamental en esta religión, esta manera de pensar, si se quiere poner así, o en este dogma. Y es que sabes, Nicolás, literalmente el mito habla sobre que él nació por un pacto virginal, fue virginal, así como Jesús. No hubo ningún tipo de... Sí, aquí también se ve la analogía con las religiones de acá de Occidente, y pues vemos que tienen ciertas similitudes. Entonces, él aquí simboliza cómo lo colocaron en el vientre de la mamá, como la mamá se tragó una perla en forma de huevo. Y dice, así como dijiste, que ella demoró embarazada 72 años. 72 años. Cuando el niño nació, dice que nació con cabello blanco y muchas arrugas, y, como un viejo. Ya. En forma de niño. Parecido a la película, no sé si se la han visto, Benjamin Button, muy buena por cierto. José, pero tú también nos ibas a contar algo sobre las fuentes de la doctrina taoísta. Sí, pero espérate, no he terminado aún. Sí, entonces, ¿qué más nos tienes? Parte del mito. Después dice que después que el niño creció, así en forma de viejo y todo, dice que él se estableció en China como un cargo filosófico muy importante. Y es aquí donde viene que él narra, o la historia narra, cómo fue que él escribió el Tao Te Ching, que fue principalmente porque él tuvo una premonición donde decía que se iba a encontrar con un hombre muy sabio que le iba a rogar a él que escribiera sus aventuras o sus pensamientos, y de esta forma según nació el Tao Te Ching. Ok. Entonces, sin mucho más preámbulos,
vamos a hablar también sobre La fuente de... las fuentes de la doctrina taoísta. Ok. Dice que las fuentes de la doctrina taoísta se remontan mucho más allá se enmarca en lo que fue el primer desarrollo de la cultura más antigua en China. Dice que esta cultura se ubicaba al lado de un río que le decían río amarillo o en su lenguaje Han-ho. Ok, o sea, eso fue antes de emperadores y demás, Sí, o sea, apenas estaba naciendo la cultura china. Sí, se dice que estos se caracterizaron por su audacia, por su forma de pensar. Entonces esto ellos lo llamaron como el Tao. Como ya sabemos y como ya tú me dijiste, el camino. Entonces ellos adoptaron esto como un principio o una verdad universal, eso es su manera de pensar, que con sus sucesivas elaboraciones metafísicas, sociales, políticas y morales, constituyó como el primer pensamiento, o sea, como el pensamiento chino en general. Ya, ok. Entonces, esto ha sido un poco sobre lo que tiene que ver con el Tao Te Ching. Vamos siguiendo el hilo, entonces, muchas gracias por llegar a esta... Ok, ahora vamos a hablar sobre el confucianismo. Vamos a hacer una breve reseña de lo que significa, vamos a hablar de su principal exponente, quien fue Confucio, y luego vamos a hacer una breve reseña o una breve historia de la filosofía china. Entonces comenzamos. El confucianismo es aquel sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal. Y como principal exponente tenemos al maestro Confucio, o como en el idioma español se dice como maestro Kung, cuyo nombre fue latinalizado por los primeros jesuitas que llegaron al hemisferio occidental y se le denominó como Confucio o Confucius, y luego fue derivado a nuestro idioma español como Confucio. Luego de saber el contexto histórico, poniendo un poco más en contexto, vamos a hablar sobre su historia. Ok. Confucio nació en el año 551 a.C. Él nació en una China muy polarizada, una China feudal, donde había muchos problemas políticos. Entonces por eso dice que Confucio dedicó su vida a la resolución de problemas políticos. Luego, claro está, o sea, sus problemas políticos, y también quiso ejercer algunos mandatos políticos, pero no tuvo mucho éxito. Se dice que Confucio no inventó nada, lo único que hizo fue retomar o adaptar libros clásicos de escritores anónimos y adaptarlos a un sistema ético. Por eso muchos filósofos afirman que Confucio retomó una sociedad antigua, o sea, un modelo de sociedad mucho más antigua al modelo que ya estaba. Ok, ahora hablemos del confucianismo como religión. Se dice que el confucianismo fue considerado como religión ya que poseía los tres elementos básicos para ser considerado religión, lo que era un concepto de divinidad, una fe y un culto. Pero se dice que esto llegó solamente hasta finales del primer milenio después de Cristo, ya que el concepto de divinidad se fue desvaneciendo y por ende tomó su lugar las fuerzas de la naturaleza y el espíritu racional propio del hombre. Por eso se considera que hoy en día ya el confucianismo no es una religión, sino que es un sistema ético y social que pues tuvo su origen en la China feudal. Ahora haremos una breve reseña de la filosofía china. Como bien sabemos, el confucianismo es una de las grandes ramas de la filosofía china, y pues este tiene varios conceptos o varios principios del cual es muy interesante saber, como por ejemplo la rectificación de nombres. ¿A qué hace alusión
el confucianismo con esto? Esto se refiere a una manera de mantener el orden en la sociedad. Es como una manera, es como una forma de hacer que cada individuo en la sociedad cumpla su trabajo, su papel. Por ejemplo, cuando en una sociedad se habla de un padre, de un hijo, de un presidente, de un senador, pues como su nombre lo indica, tiene que hacer el trabajo de este. Entonces es como una forma de mantener el orden. Y ahora podemos hablar acerca de la justicia Yi y la benevolencia Ren. La justicia Yi hace alusión a que es posible que tú hagas una acción aparentemente justa, pero que en realidad no lo sea debido a que fue considerado bajo pensamientos no normales o acciones no normales. Y la benevolencia Ren hace alusión a amar a las demás personas, y dice Confucio que una de las mejores formas de amar a los demás es cumplir tu papel dentro del mecanismo social, como lo mencioné anteriormente. Hacer el trabajo que hace alusión a tu nombre, ya sea político, social, padre, hijo, presidente, una forma de amar a las otras personas. Luego viene el conocimiento del Min. ¿Y qué es el Min exactamente? El Min es el sentido más preciso, en su sentido más preciso, es el decreto del cielo, el origen de la naturaleza humana, el conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, si tú conoces el Min, te hace ser cada vez más humano, te hace conocer cada vez la naturaleza y te hace perfeccionarte a ti como persona. Y por último tenemos la piedad filial. Esto no solamente hace alusión a que los hijos tienen que tener respeto a los papás, sino que tienen que tener respeto al mundo de los papás, al mundo que rodea a los papás. Y entre esas cosas del mundo de los papás tenemos como por ejemplo el culto a lo antiguo, la veneración de la tradición, el respeto por cuanto pudieron haber hecho sus predecesores, etc. Y con esto terminamos nuestra reseña acerca del confucianismo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Adiós.